está en el diccionario. Correcto. Esa es una Entonces, definición, esa definición de filantropía es una definición muy interesante y es una definición también muy sencilla. Y la definición que tú estás dando, hermano Irving, es la básica. Yo quiero que entremos al concepto básico, porque recuerden que estamos en el Salmo 86, y el Salmo 86, si lo leemos en nuestras versiones en español, lo entendemos de una manera, pero si lo profundizamos y desarrollamos el contenido de ciertas palabras que David está presentando el rey David presenta en el Salmo 86, nos daremos cuenta que tienen una trascendencia y un trasfondo mucho más allá de lo simple que podamos ver a la luz del español. Entonces, cuando la palabra filantropía tiene que ver con exactamente lo que tú acabas de mencionar, es el hecho como de querer hacer cosas para quedar bien, digamos, para agradar, para presentarnos de una manera adecuada delante de muchas personas, pero básicamente el concepto dice, es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa de su propio interés. Eso es un punto muy importante. Es la manera de querer hacer algo por las demás personas, ¿verdad? De una manera totalmente desinteresada. Esa es la filantropía. Pero sin embargo, la palabra filantropía hoy también tiene un manejo un poco más, un poco diferente. Me explico. No sé en otros países, pero por ejemplo en los Estados Unidos de América tenemos lo que son, y creo que en otros países igual, tenemos lo que son las organizaciones sin ánimo de lucro. Podríamos decir que esta es una forma de filantropía, es decir, que nosotros prestamos un servicio sin ningún tipo de interés. Básicamente es eso. Pero sin embargo, nosotros vemos que el mundo secular ha tomado el concepto de filantropía más como un concepto de evasión de impuestos, ¿verdad? Que como la labor de prestar el interés. Entonces, la gran mayoría de hombres económicamente solventes o de muchos artistas, por ejemplo, muchos artistas, yo siempre recuerdo uno en particular y es colombiano, Shakira, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos tipos de artistas hacen una obra social. Pastor, disculpe, si pueden los hermanos cerrar los micrófonos, hay algunos que los tienen abiertos, hace interferencia. ¿Listos? Gracias, hermano Johan. Estoy procurando hacer la lista ya que estoy viendo nombres que me llegan acá para... Entonces, la palabra filantropía, muchos hombres la han tomado. La palabra Pastor Gerardo, tienes tu micrófono abierto. Ya va, pastor. No soy muy diestro en esto, perdón. Tranquilo. Ya va. Tranquilo. José Rodríguez también lo tiene abierto, pastor. A ver si Camilito, me colaboras, por favor, con los micrófonos. Muy bien, volvamos. Esto tiene que ser rápido porque la tarea no quiero tomar mucho tiempo. Entonces, decíamos que la mayoría de personas, artistas, por ejemplo, en nuestros países empiezan a hacer una obra social, escuelas, teatros, obras, etcétera, y normalmente lo hacen con un ánimo de filantropía, pero realmente en el fondo de esa historia, la filantropía tiene un interés y es el carácter evasivo de los impuestos. Pero para el efecto de lo que queremos compartir en el tema de Salmos, en la medida que leemos Salmo 86 nos daremos cuenta que aquí hay unos efectos de filantropía. Ya vamos a mirar los detalles. La otra palabra que teníamos en estudio, ¿quién me la quiere definir? Si alguien la investigó, por ejemplo, sinecdoque y histerología. El hermano Germán Viña, gracias hermano, me enviaste una respuesta por el WhatsApp en el grupo de varones y estábamos justo aquí en casa con el hermano Luis Rodríguez, hermano Luchito, estábamos acá y él me dijo, la palabra que envió el hermano Germán no es la misma que estamos estudiando. Probablemente, yo pensé en el momento, probablemente la escribí mal y luego la estuve revisando y me di cuenta que tú enviaste, hermano Germán, la palabra historología. Es muy parecida, miren lo interesante, historología.
y el hermano Germán nos envió el contenido muy interesante por demás, porque aprende uno muchísimo con esto. La palabra historiología, investigación, información, conocimiento adquirido por investigación, muy interesante, pero la palabra que estábamos tratando en cuestión, que es muy cercana, de hecho yo la vi y pensé que era la misma, es la palabra histerología. ¿Alguien entonces definió la palabra histerología? ¿Alguien que me pueda compartir sobre esa palabra? ¿Alguien la tiene? Ninguno. Yo no la conseguí, mi hermano. ¿No la encontraron? No, yo no lo conseguí. ¿Quién me habla? Perdón, que no lo veo. Germán. Ah, hermano Germán, ¿no la encontraste? No, usted corrigió, yo vi lo del grupo, ¿verdad? Pero no conseguí esa palabra. Interesante. Bueno, ya la vamos a definir. ¿Alguien más? Pastor, yo, Hermano Carlos. Carlitos, dame. Pues a ver, la definición de diccionario, ¿no? Correcto, Como usted sí. dice. Histerología. Inversión o trastorno del orden lógico de las ideas consistentes en decir antes lo que debería decirse después. Es correcto, es correcto. Esa es la definición. Yo también encontré esa misma definición, pero esa misma definición que estás presentando allí, ahora lo que quiero es que la comprendamos en el sentido del Salmo 86 que estamos tratando. La palabra histerología, figura retórica que consiste en invertir el orden lógico de las ideas, diciendo antes lo que debería decirse después. Viene de una palabra latina, histerología, y también de la palabra griega que representa enunciado de lo posterior. Atención, porque lo que estoy mencionando con estas palabras dentro del Salmo 86 nos va a ayudar muchísimo, porque la palabra es histerología, nos habla de decir algo primero que debería ir después, o escribir en este caso, o hacer un uso desordenado de las letras. Entonces, voy a colocar un ejemplo básico que lo vemos en el Salmo 86 y ya voy al texto puntual donde lo dice. Por ejemplo, en el capítulo 86, en el verso 2, si usted está ubicado en el Salmo 86, ubíquense en sus Biblias en el Salmo 86, vean que dice el texto, guarda mi alma porque soy piadoso. Punto y coma. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Entonces, estrictamente la palabra salva allí debería repetirse una y otra vez. Voy a repetirlo. Salva, oh tú, oh Dios, salva a tu siervo, salva al quien en ti confía, salva al quien te adora, salva a quien es tu escogido, salva a quien es rey de Israel. Realmente la palabra debería ir continuamente repitiéndose en todos los enunciados. Pero observen que solamente aparece una sola vez, salva. Cuando aparece solamente una vez, entonces se produce esta palabra histeriología, es decir, que asumimos en el texto que esa misma palabra, salva, ya está escrita sucesivamente en todos los demás versos. Entonces es bien interesante porque esto nos permite ver cómo en la mayoría de los textos bíblicos, en el 100% de la literatura bíblica, nos daremos cuenta que una palabra, aunque debería repetirse con frecuencia, solamente la anuncia o la enuncia una sola vez, y nosotros al leer el texto entendemos por la lectura de que está haciendo referencia a esa misma palabra. Salva, 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 salva. En el ejemplo que estoy tomando para el Salmo 86. La otra palabra que teníamos en tarea, claro, esto es más profundo, estoy haciendo quiero lo más básico, lo más elemental, pero vamos a dejarlo así. La siguiente palabra que teníamos es la palabra sinécdoque. ¿Quién encontró la palabra sinécdoque? ¿Alguien comparte la palabra sinécdoque? Amén, pastor. ¿Quién la tiene? Yo, Enrique. A ver, hermano Enrique, por favor, gracias. Encontré que es una figura literaria que consiste en la designación de una cosa con el nombre de otra. Muy bien, excelente.
Ese es el concepto básico. Mire, estas palabras necesitamos tenerlas muy claras en nuestra estructura del español. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando empezamos el estudio de los salmos, los himnos, que es la palabra correcta, es decir, voy a explicar un poquito esto. Observen que nosotros mencionamos la palabra Génesis en español, pero en hebreo, ¿cómo lo pronunciamos? Bereshit. Sin embargo, Bereshit no significa Génesis. Bereshit significa en el principio. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien allí? El ejemplo, otro ejemplo, el libro de Números. El libro de Números, nosotros en español lo llamamos Números, en hebreo el nombre original es Bad Midbar, pero Bad Midbar no significa números, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta palabra sinécdoque, tenemos que tener en cuenta que se refiere a un todo, de una parte se toma un todo. Me explico. Vamos a ver cómo el rey David, por ejemplo, menciona, y la Biblia lo menciona en muchos textos, mi boca habla, mis ojos te ven, mis manos te alaban, mi alma tiene sed de ti. Pero cuando está hablando de mi boca no depende de ella, mi boca depende de mi ser. Cuando habla de mis manos no son propias de mí, mis manos dependen de todo mi ser. Entonces, de algo particular se toma, de un todo se toma el particular. Cuando yo digo, mis manos te alaban, estoy queriendo decir mi alma, mi ser, no solamente mis manos. O sea, mis manos no me pueden adorar solas y mis ojos no. Mis manos no me pueden adorar y mis oídos no. Mis manos no están en adoración, mis pies no. Cuando dice mis manos, mi boca, mis ojos, mi ser, mi alma, se está refiriendo a un todo. Entonces la palabra sinécdoque toma de un todo una parte. Y mis pies caminan en dirección a ti. Pues cuando dice mis pies caminan en dirección a ti, se refiere a que todo mi ser está caminando en dirección a Adonai. ¿Lo captaron? ¿Lo captaron las definiciones? Pastor, quería compartir algo. Sí, Es hermano. por esto que la palabra sinecdoque hace referencia a recibir juntamente. Correcto. Cuando el rey David alaba y clama a nuestro Señor, aunque nombra algunas cosas puntuales, lo hace juntamente en cuerpo y alma, o sea, completamente. Correcto. Es correcto. Entonces, cuando mis manos te alaban y mis manos claman a ti, mi voz clama a ti, entonces hay una respuesta y la respuesta no es para la voz o para mis manos, es para él como persona. Amén, ¿lo entendemos? Muy bien, excelente. Hay un punto de la tarea final que este punto de la tarea final todavía la vamos a dejar en consecución para los siguientes temas. Y es la palabra, bueno, ahí nos quedan dos palabras. Una, actitud. ¿Qué es la palabra actitud? Decías, hermano Irving, actitud, creo que tú lo dijiste. No, la que yo dije fue la primera. ¿Qué encontraron de actitud? Pastor, manera de estar de alguien dispuesto a comportarse u obrar. Correcto. Entonces, mi actitud es la manera como yo estoy dispuesto a actuar. Uno con facilidad escucha, es que no me gusta la actitud de esa persona. La verdad es que esa persona tiene una actitud que no me gusta y eso significa que tiene un comportamiento o no adecuado o no apropiado o que sencillamente a mí no me parece. Entonces, tiene que ver con nuestro comportamiento y con nuestra manera de actuar. Pero, sin embargo, es interesante. Sí, adelante. ¿Quién habló? ¿Hermano Walter? Sí, sí. A ver, hermano Walter. Yo tengo una reflexión acerca de eso. Correcto. Tengo, por ejemplo, a mi hijo, cuando yo le digo acerca de la actitud, algo importante que aprendimos acerca de esto en un estudio que hicimos hace poco, es que mi actitud no depende de quién está alrededor mío, sino de a quien yo represento en las 24/7. Entonces, yo mandé a mi hijo a arreglar los libros y mi actitud puede ser muy íntegra y ir a ordenar los libros con una actitud buena y hacerlo, o ser obediente, pero también puedo ir con una actitud totalmente desacuerdo.
puedo hacer un desastre y tirar y golpear. Entonces, esa actitud. Correcto. Entonces, cuando estudié esa actitud, es una postura de un cuerpo que revela un estado de ánimo. La actitud. El mismo cuerpo de uno revela el estado de ánimo de lo que se está haciendo. ¿Y por qué dije esto? Porque a veces nosotros cometemos el error como padres de no representar al Señor ahí en ese momento con nuestra actitud, pero nosotros queremos de que nuestros hijos hagan esto. Correcto. Ese es otro ejemplo de la actitud, de la postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. Eso es lo que quería decir. Correcto. Entonces, gracias, hermano Walter. Entonces, esa actitud, si tenemos el concepto básico entendido de actitud, vemos que es esa manera de actuar, pero esa manera de actuar depende también de ¿qué? Dependerá de nuestro carácter. Es otra palabra que tenemos que vincular allí, el carácter. Pero cuando hablamos del carácter en el sentido de personalidad, no funcionamos no laboramos mejor en función del carácter humano, de mi cultura o de mi crianza o de mi manera de pensar, porque nosotros ahora actuamos en nuestro carácter conforme al carácter de la palabra, conforme al carácter de Mesías en nuestro corazón. Entonces, esta semana leí una frase que me ha tenido impresionado, me ha impactado esta frase. Ojalá ustedes puedan grabarla también en su corazón. Alguien la colocó en internet y yo la leí y me gustó mucho. La frase dice: cuando nosotros estudiamos Torá, cuando entramos a Torá, no buscamos un cambio. No buscamos un cambio. En Torá, lo único que podemos buscar es nacer de nuevo. Es un poco más, es breve la frase, pero el sentido es este. Torá no es para hacer un cambio, Torá es para nacer de nuevo. Y cuando habla de este principio, cuando empezamos el proceso de Torá, no significa que cambiamos del evangelio tradicional a la Torá. Antes decíamos, Dios lo bendiga, ahora decimos shalom. Antes decíamos buenos días, o good morning, hoy decimos, o buongiorno en Italia, no sé si ya están los hermanos de Italia, o ahora decimos boker tov. No, eso no es nada. Eso no es nada. O sea, nosotros si estamos haciendo un cambio de lenguaje, de idioma, pues estudiemos el idioma hebreo como estudiar hebreo, pero lo que tenemos que tener es un cambio de carácter, y la única manera de encontrar un cambio de carácter es, dice la Biblia, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es reaprender, nacer de nuevo es borrar muchos conceptos teológicos que formamos a lo largo de muchos años. Nos ocupamos de estudiar teología de una manera impresionante, estudio teológico, y avanzamos en programas, en posgrados, en estudios, etcétera. Y ahora necesitamos venir a la Torá, y a cambio de estudiar teología, necesitamos borrar la teología y estudiar las escrituras. Y ahí hay dos conceptos diferentes. Entre estudiar teología y estudiar las escrituras, tenemos dos conceptos diferentes. La teología tiene un contexto griego y las escrituras tienen un contexto hebreo. Por lo tanto, necesitamos reaprender. Entonces, la actitud, no lo voy a estudiar ahora porque no es el tema, esto es parte de su tarea. Les sugiero que la profundicen en casa, pero tenemos, por ejemplo, que la palabra nos habla de 7 actitudes que el Eterno aborrece: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, el corazón que trama iniquidad, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso y el que incide en las discordias entre hermanos. Estos conceptos los hemos estudiado siempre y los conocemos de cerca, pero también tenemos las conductas o las actitudes, mejor, que agradan a Dios. Y dentro de las actitudes que agradan a Dios está la solidaridad, está la cooperación, está el amor como hermanos en la fe. Estos son principios de actitud que agrada a Dios: el amor, la sabiduría, el equilibrio, el servicio, entre otros. Hay una palabra que determina al pueblo judío, hablo del pueblo judío existente hoy, y al pueblo de Israel como tal, y es la palabra cooperación. Esa palabra cooperación la vimos ¿dónde? Aquí en el Salmo 86. Entonces, todas estas palabras que hemos mencionado hoy como tarea, repito, las traje a colación
porque tienen que ver con lo que estamos estudiando en el Salmo 86. En la semana anterior llegamos únicamente hasta el verso 7. Procuremos avanzar en la lectura de los demás versos, desmenuzando un poquito con respecto a estas palabras que estudiamos, cómo concluir el verso 86. Pastor Jorgito, por favor, buenos días, shalom. ¿Nos diriges un momentico en una oración para comenzar nuestra enseñanza de hoy, por favor? Estaba con el nombre de Lina. Solo una notacita antes de la oración. La palabra que sería sinónimo a actitud, que la hemos usado tanto, sería conducta. Correcto. Bueno, gracias, Padre. Gracias, nuestro Adonai, nuestro Elohim. Yo te agradezco porque en estos tiempos difíciles, donde todos estamos con presiones, afanes y este mundo cambiante, te paras para cada uno de nosotros este tiempo, para aprender de ti, para adorarte, para bendecirte y también para recibir, para que se abra esa llave de esa bendición que está preparada para cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que en esta mañana todo entendimiento, todo discernimiento venga sobre nosotros a través de estas palabras y estas enseñanzas con la coordinación de nuestro maestro, pastor Roberto Alfaro. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Hamashiach. Amén. Amén. Bueno, muy bien, hermano. Muchas gracias. ¿Alguno de los que está presentes hoy no pudo estar presente en la reunión anterior? Pastor, muy buenos días. Hola con Johan. Johan, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien. Yo fui uno de los que no pude estar presente en la reunión anterior por cuestiones laborales. Sí, entiendo. Perfecto. Gracias, Johan. Gracias. Me alegra mucho escucharte y saber que estás aquí hoy. De todas maneras, los que no pudieron estar en la reunión anterior, le subimos en el canal de este estudio, en WhatsApp, subimos el video de la reunión anterior. Les pido que lo vean, porque voy a hacer un muy breve resumen de lo que estamos tratando. Estamos en el Salmo 86, y el Salmo 86 nos habla en español, en nuestras versiones, oración pidiendo la continua misericordia de Adonai. Observen, por favor, si usted leyó en el transcurso de la semana el Salmo 86 completo, 1, 2, 3 veces, y empezó a evaluarlo y a evaluarlo y a evaluarlo con detenimiento, con discernimiento, seguramente encontró que en este texto del Salmo 86 el rey David da comienzo a la oración: inclina, Adonai, tu oído y escúchame. Aquí la palabra en hebreo, para la gloria del Eterno, ya me llegó mi libro de Salmos, de esta versión Shem Tov, que es muy buena. Viene con hebreo y viene con traducción al español. Y en el hebreo, en el original, el Salmo 86 dice, en el verso 1 que estamos leyendo, inclina, Adonai, tu oído y respóndeme. En español dice, escúchame, pero la palabra original en hebreo es respóndeme. Eso ya lo habíamos hablado la semana anterior, pero cuando me llegó el libro, pues me di cuenta que estábamos haciendo el trabajo de la manera correcta. Ahora, es interesante porque dice, respóndeme porque estoy afligido y menesteroso. Esas dos palabras las explicamos la semana anterior. Recuerden que es la palabra Evión y Aní. Y dijimos la semana anterior que el principio de bienestar de una persona, según la Torá, está en dos elementos: el alimento y el vestido. Cuando tenemos alimento, el pan diario, dánoslo hoy. Cuando tenemos el pan y tenemos el vestido, esas son las dos necesidades básicas que el ser humano puede tener o debe tener. Pero aquí el rey David se presenta a orar con Adonai y le dice, me encuentro Evión y Aní. Esto es, afligido y menesteroso. Recuerden que esas dos palabras las definimos la semana anterior también. Y cuando definimos esas dos palabras de afligido y menesteroso, nos dimos cuenta que a su vez hay varias palabras que definen este proceso. Significa escasez y también significa, vimos 4 aspectos, ¿lo recuerdan?
vimos que había 4 aspectos de esta palabra afligido y menesteroso. Voy a repetirlas brevemente. Dice, misken, que es una persona pobre económicamente. El rash, que es una persona indigente, es decir, que la persona que recicla en las calles su alimento o su vestido. Y vimos también la palabra dal, que es el hombre que, aunque tiene posibilidad económica, no puede caminar, es un paralítico. Y mencionamos el texto cuando Yeshua viene y encuentra al paralítico y sana al paralítico. Él tenía, digamos, posibilidad de sobrevivir, no estaba en una posición rash de hambre, deambulando o menesteroso, sino que estaba en una posición de que podía subsistir, pero no podía caminar. Y vemos entonces que en estas 2 palabras del Salmo 86, David se coloca en una posición tan supremamente baja al hablar de menesteroso y afligido. Ahora, recordemos que en el desarrollo de este texto que vamos llevando, en la lectura, llegamos al verso 2 y en el verso 2 tengo que hacer un pequeño punto. Guarda mi alma. ¿Quiénes vieron el video que les envié a través de WhatsApp respecto del alma? ¿Algunos lo vieron? Ok. Si no lo han visto, por favor, ahí en la página, en el canal. Yo lo vi, hermano, mi hermano. Gracias, hermano Germán. Donde estamos allí, ese video es una enseñanza muy breve, pero el tema del alma lo voy a dejar todavía en estudio porque este es un tema muy interesante. La palabra alma, originalmente la palabra alma en el contexto del hebreo no existe. Es más, en la Biblia se menciona el alma por lo menos 700 veces. Pero sin embargo, cuando nosotros venimos a este texto original, nos damos cuenta que al mencionar el nefesh se refiere a un ser, a un todo, a un ser viviente. Y la palabra nefesh, que nosotros conocemos como alma, la palabra nefesh lo que significa originalmente en hebreo es garganta. Garganta. Entonces, cuando vemos el verso 2, voy a leerlo del original, aquí como está en el hebreo, dice, Shamerá nefski hashe nefesh. Y lo que nos está diciendo es, guarda mi garganta porque soy piadoso. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿qué hay en la garganta? En la garganta hay una fuente de vida. En la garganta está nuestra vía circulatoria, nuestra vía de alimento, nuestra vía respiratoria, nuestra voz. Todo, absolutamente todo pasa por este proceso de la tráquea llamado garganta. Entonces, en hebreo, la palabra nefesh hace referencia a la garganta. Y ustedes escuchan, por ejemplo, palabras como mi alma tiene sed de ti. Pero esa palabra, leyéndola en nuestro original, es mi garganta tiene sed. ¿Me están entendiendo esto? ¿Lo están captando? Mi garganta tiene sed. Y aquí en el Salmo 86 vamos a encontrar, por ejemplo, en el verso 4 dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Adonai, levanto mi alma. Y cuando nosotros entendemos esto como garganta, como nefesh, nos daremos cuenta de algo. Alegra mi garganta. ¿Cómo Dios puede alegrar mi garganta? Recuerden que el verso 1 empezó diciendo que es un aní y un avión, un menesteroso y un, ¿qué dijimos? Un afligido. Afligido y menesteroso. Afligido y menesteroso según las 4 clasificaciones que vimos de un hombre en condición de pobreza o no pobreza, pero sin movilidad, habla de un hombre afligido y menesteroso. Y entonces un afligido y menesteroso le dice a Adonai, alegra mi garganta, es decir, dame algo de comer. Mi alma tiene sed de ti, dame algo de beber. Lo vamos captando. Ahora dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Adonai, levanto mi alma. Y ustedes recordarán una escena muy linda que vemos, seguramente lo han visto, cuando un águila, voy a colocar el ejemplo de un águila, tiene su nido
y a sus polluelos, cuando el águila viene y se coloca, se posa sobre el nido, ¿qué hacen los polluelos? Los polluelos todos estiran su pescuezo, abren su boca y ellos claman, y ellos lo que están diciendo es: llena mi alma, llena mi nefesh, llena mi garganta. ¿Lo captan? ¿Lo están recibiendo? Entonces, Amén. cuando Amén, pastor. entendemos el concepto de nefesh, no en el sentido que hemos aprendido teológicamente, el alma como las emociones y los sentimientos, sino el alma como la garganta, una vía de vida. La garganta es vida. La garganta es el fundamento de la vida. Si se obstruye la garganta, pasa lo que sucedió recientemente con la situación acá en los Estados Unidos. Un oficial de policía colocó su rodilla sobre la garganta de un hombre y al ejercerle presión por unos minutos, la persona muere. ¿Por qué? Porque en la garganta tenemos, repito, vida, circulación, respiración, alimento, el habla. Aquí tenemos el nefesh, y cuando ese nefesh es afectado, no hay vida. Es interesantísimo. Yo les pido, hermanos, por favor, dígame, hermano Germán, adelante. Eso concuerda con lo que estaba enseñando hoy. Bueno, yo vi el video, fue hoy, acerca de la roca, cuando Moisés le pegó a la roca, no le habló. Tremendo, hermano, excelente. Entonces, precisamente esa agua que representa la palabra y otras cosas, es lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Claro. Entonces, fíjate para tener vida. Claro, entonces fíjate lo que venimos conversando, y los hermanos pastores que están con nosotros, que nos hemos de una u otra manera estudiado y hemos preparado, y todos hemos estudiado la palabra. Cuando nos encontramos con estos textos que nos sorprenden, aquí en el original, en este libro de Shem Tov, del hebreo al español, dice exactamente eso: alegra mi garganta. No dice alegra mi alma, como nosotros lo tenemos en nuestra versión en español. Entonces, cuando tenemos esta ayuda que nos trae el original al texto, nos daremos cuenta de lo que dijimos hace un momento. Estamos en un proceso de reaprender escrituralmente lo que sabíamos teológicamente. Y cuando sabemos teológicamente la Biblia y nos encontramos escrituralmente con lo que la Torá nos enseña, decimos: wow, tengo que hacer un alto en el camino, tengo que digerir esto y necesito nacer de nuevo. Que eso es el contexto de lo que hemos venido tratando hasta ahora. Bueno, tenemos que avanzar porque espero terminar el Salmo 86. Vamos, por favor, al capítulo 86 de Salmos y avancemos desde el verso 7 en adelante, que fue donde terminamos la semana anterior. Vamos a darle lectura y procuraré definir algunos detalles básicos. En el día de mi angustia te llamaré. Por favor, ¿solamente hablas con Adonai en el día de la angustia? En el día de la angustia te llamaré. Recordemos que la semana anterior mencionamos esto. ¿Cuándo tú puedes hablar con Dios? Solamente tú puedes hablar con Dios cuando tienes una intimidad con Él, cuando tú eres un amigo de Dios, cuando tú hablas con Él. Repito el ejemplo. Si yo voy al metro, por ejemplo, estoy en Nueva York y yo utilizo el servicio de metro, pues al subir al metro veo tanta gente a mi alrededor que sencillamente pues yo no hablo con nadie porque no conozco a nadie. Es más, miro a la gente con mucha desconfianza y veo una gente de todas partes del mundo y uno no sabe qué hacer. Entonces, pero de pronto te encuentras con alguien que tiene, por ejemplo, lo digo por experiencia, la gorrita con la bandera, en el caso mío, la bandera de Colombia. Llegó a este de ser un colombiano. Entonces me surge la inquietud de acercármele a esa persona y decirle: mucho gusto, ¿tú eres colombiano? Sí, ¿por qué no? Pues que vi la gorrita con la bandera de Colombia y qué bueno conocerte, yo también soy colombiano. ¿Y qué surge? Surge una conversación, surge una amistad, surge una relación. Nadie puede hablar con Dios. En el día de mi aflicción me acordé que Adonai existe. Y entonces aquí David nos está diciendo: en el día de mi aflicción, en el día de mi angustia te llamaré.
por favor, vaya conmigo un momento al libro de Isaías, capítulo 65. Si alguien lo puede leer, por favor. Isaías, capítulo 65, versos 24 y 25. Alguien que lo lea, por favor. Entonces, entre tanto, yo avanzo. El día de mi angustia te llamaré. ¿A quién llamas tú el día de tu angustia? Todos pasamos por días de angustia. Todos, sin excepción, tenemos días de angustia. Algunos tenemos más días de angustia que de reposo. Pero cuando estamos frente a la angustia, ¿a quién llamamos? ¿Llamas al abogado? ¿Llamas a un amigo que tú sabes que te puede sacar de una situación económica? ¿Llamas al prestamista? ¿Llamas a quién llamas? Cuando estamos en un día de angustia, ¿a quién llamas? David dice, en el día de mi angustia, a ti llamo. A ti es a quien yo busco. No estoy buscando al abogado, ni al asesor, ni a un amigo de un amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que es amigo del alcalde. No, 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 no. Yo busco exclusivamente a Adonai en el día de mi angustia. ¿Qué dice Isaías 65, 24, 25? Pastor, leo la palabra. Por favor, hermano, gracias. 24 y 25, Isaías 65. Y antes que clamen, responderé yo. Amén. Mientras aún hablen, yo habré oído. Cuando el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Amén. No Gracias, afligirán, hermano, ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Amén, amén. Entonces, en el día de mi angustia, antes de que yo clame, Él ya ha oído. Antes de que yo presente mi clamor, y atención que hay que definir la palabra clamor y súplica, porque aquí el Salmo 86 lo va a definir un poco más adelante. Antes de que yo presente mi clamor, mi súplica, yo ya te he contestado, pero por favor, ¿cuándo Adonai contesta tu clamor en el día de la angustia? ¿Cuándo? Por favor, ayúdeme. Esto necesito que usted lo dijera y me dé una respuesta. Cuando tú presentas un clamor a Adonai, ¿por qué lo haces? Hello. Para suplir alguna necesidad, pastor, Sí. una aflicción en la prueba. Yo tengo una necesidad, yo tengo una aflicción, yo estoy en prueba, estoy pasando por una circunstancia de la que yo sé que humanamente alguien no me puede ayudar, pero yo clamo. Entonces, cuando yo le clamo a Él, ¿por qué le clamo a Él? Usted dijo algo muy interesante, mi hermano. Es algo que no se puede, que nadie lo puede ayudar, solamente Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros clamamos es porque solamente Dios puede resolver nuestra necesidad, nuestro problema. Más bien, hermano Germán, entonces, si yo le clamo a Dios, a Adonai, al Eterno, porque es el único que me puede resolver esta situación, ¿qué significa eso? Que lo conocemos. Bien, Luchito, que le conocemos, que yo tengo un diálogo con Él. Pero si yo tengo un diálogo y una confianza con Él, significa que hay, en esa persona, ¿qué hay? Hebreos 11. Fe. Debe haber fe. Pero por favor, miren, esto tenemos que digerirlo acá. Debemos tomarnos un minuto porque esto es muy interesante. Observen. ¿Cuándo la gente busca de Adonai? Cuando está en el día de aflicción. Pero esa gente que busca de Adonai durante 364 días del año no se acordó de él. Se acordó de Adonai el día que estuvo en aflicción. Entonces, nosotros esperamos que en el día que esté en aflicción, Adonai me conteste cuando yo no me he acordado de él durante 364 días. Entonces, aquí no hay fe. Aquí no es fe. Porque si eso es fe, entonces todo el mundo vive una vida libertina como la quiere vivir y en el día de la angustia lo invoca. Invocar es una palabra que tenemos que estudiar. Invocar. En el día de la angustia yo te invoco. Y entonces Isaías, con la lectura que hizo el hermano Johan, que dice, antes de que tú clames, yo ya he respondido porque yo conozco tu fidelidad. Yo conozco tu corazón.
yo conozco tu amistad para conmigo. Esto significa que no todo el que invoca recibe, porque para invocar yo debo tener comunión. Entonces, observen que los discípulos en el libro de Santiago, la palabra en el libro de Santiago dice, aumentanos la fe. Esa palabra aumentanos la fe, en los discípulos, ellos lo que querían ellos sabían que estaban con el duro. Ellos sabían que estaban con el propio, con el mero mero, dicen en México. Ellos lo sabían, pero ellos le dicen al mero mero, le dicen, aumentanos la fe, porque nosotros si recibimos mayor fe, lo que vamos a hacer es mayores prodigios, mayores milagros, cosas mayores de las que tú haces, nosotros también haremos. Entonces aquí el concepto de fe no es realmente una fe en el sentido de la emuná, sino es una fe en el sentido de un interés personal. Nosotros hemos convertido a la fe en un concepto de mente, la mente. Ustedes recuerdan hace unos años en el Evangelio, yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia, yo recuerdo 18, 20 años haber leído un libro de un predicador, no sé si es coreano tal vez, corríjanme por favor, Jo-Hin Cho, no recuerdo de qué nacionalidad, creo que es coreano, pero un hombre que hizo un impacto en el mundo entero, una de las iglesias más grandes del mundo, y Jo-Hin Cho escribió en un libro sobre la fe, dice, tú tienes que visualizar la fe, tú tienes que visualizar lo que quieres. ¿Tú qué quieres? Una casa. Entonces diseña la casa, busca la casa. Si hay una parecida, ve a esa casa y con tu tu mente, háblale a Dios y dile, Dios, esta casa, así como esta, con esta estructura, exactamente con este jardín, con esa piscina, con ese Rolls Royce y con esas limusinas que están ahí, así la quiero y yo por mi fe pido que esa sea mi casa. Y eso fue lo que nos enseñaron de la fe, un poder mental. Entendemos que la fe es un poder mental y estamos tan absolutamente equivocados en esos contextos teológicos. ¿Por qué? Porque cuando Isaías dice, antes de que tú clames, yo te he contestado, significa que yo tengo una fidelidad con el Eterno. Y cuando yo tengo una fidelidad para con el Eterno, entonces antes de que yo le clame, Él me contesta porque Él conoce que mi fidelidad es con Él y no con los hombres. Por eso cuando dice la palabra, y todo el que me invoque será salvo, a esa palabra hay que entenderle. Recuerden que estamos hablando de estos términos que hemos visto hoy de histeriología y estamos hablando de la palabra de sindoque, todo esto, ¿por qué? Porque todo el que me invoque, todo el que invoque mi nombre será salvo, así de sencillo. No. Todo el que me invoque, paréntesis, aquí tiene que ser todo aquel que es fiel y me llame, yo le responderé. Entonces, la condición de invocar no es simplemente decir, la condición de invocar tiene un requisito, un prerequisito, y es mi fidelidad. Esa canción tan bella que nosotros cantábamos con frecuencia, tu fidelidad es grande, grande, grande es tu fidelidad. Pero ¿cuál es mi fidelidad para con Él? ¿Cuál es mi fidelidad en el estudio de la palabra? ¿Cuál es mi fidelidad en mi congregación? ¿Cuál es mi fidelidad con la Keilah? ¿Cuál es mi fidelidad en presentar mi ofrenda? ¿Cuál es mi fidelidad en estudiar la palabra? ¿Cuál es mi fidelidad? Entonces tenemos que hablar de los misbot. ¿Cuáles son los misbot de los 613 misbot que hoy yo no estoy de acuerdo? Es que a mí no me parece, a mí no me gusta, esto no me simpatiza. ¿Cómo es tu fidelidad con Shabbat? ¿Es Shabbat para ti el privilegio absoluto en tu vida de Shabbat? Entonces tenemos una lucha tremenda porque estamos en un proceso de transición, pero es que el proceso de transición no nos va a durar toda la vida, hermanos. Que yo escucho a lo demás, es que nosotros estamos en transición, pues realmente Shabbat sí. O sea, yo sí estoy de acuerdo con Shabbat, pero como estoy en un proceso de transición, pues todavía no me puedo congregar los sábados. No. Necesitas morir para nacer de nuevo.
no es simplemente que linda la Torá, que bonita la Torá, wow, la Torá es miel, la Torá es una dulzura, la Torá es apasionante, pero si no mueres al yo y como el grano de mostaza muere y empieza de nuevo y haces que Shabbat sea tu prioridad en tu vida, entonces mi fidelidad para con Adonai no existe. Entonces yo clamo, Señor, clamo a ti, llena mi alma, dame sed en mi alma, en mi nefesh. Y resulta que yo no encuentro respuestas porque lo primero que el Eterno tiene que mirar en mí es que haya fidelidad. Por favor, diga conmigo fidelidad. Esa fidelidad, repito, más que fe, la palabra fidelidad más que fe, esa palabra de fidelidad más que fe es verdaderamente emuná. Bueno, no es que no quiero quedarme en este punto, pero quiero mencionar algo breve. A ver, tenemos que diferenciar la fe de la emuná, porque hay tipos de fe. Hay una fe que es una fe sobrenatural llamada emuná, y hay una fe que es totalmente intelectual, una fe totalmente natural, una fe totalmente cultural, una fe totalmente ritual. Me explico. Yo creo que hoy va a llover. Eso es fe. Yo creo que mañana es domingo. Eso es fe. Yo creo que si llueve me voy a mojar. Eso es fe. Eso es fe. Pero así como yo creo que hoy es sábado, yo creo que hoy es sábado. No. Yo creo que hoy es 23. No. Yo creo que es más bien 25. O no, tal vez yo creo que es 18. Eso es fe. Solo que es una fe errada. Entonces, cuando yo tengo emuná, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que en el día de mi angustia y cuando yo levanto mi clamor y le pido a Él, yo sé que antes de que yo le pida, Él ya me ha contestado. ¿Por qué? Porque estoy en un nivel de fidelidad total para con Él. Total para con Adonai. Total con Adonai significa que mi prioridad para con Él es la palabra. Absolutamente en todo, en mi pensar, en mi decir, en mi escuchar, en mi hacer. Entonces de mi boca no brotará la shonará, de mi pensamiento no puede brotar un mal pensamiento, porque yo no puedo estar en una lucha de dos seres, como decía el Saulo en el libro de Romanos, dice, tengo una lucha en mí entre dos seres, uno que quiere hacer el bien y el otro que quiere hacer el mal, y cuando yo quiero hacer el bien termino haciendo el mal, y cuando estoy procurando el mal no puedo hacer y hay una lucha total. ¿Por qué? Porque nuestro principio de fidelidad nos tiene que llevar a menguar, nos tiene que llevar a morir. Yo sé que eso no es apto para mi vida. Yo sé que esta no es mi manera de actuar, no es mi manera de ser, no es mi carácter, no es mi actitud, porque yo sé que esta actitud desagrada a Adonai. Entonces yo sé que para que mi fidelidad con el Eterno sea legítima, necesito tener una verdadera relación con Él. Verso 8, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. ¿Por qué a David nos dice esto? ¿Por qué? Porque yo conozco la Torá, yo conozco a Adonai, yo sé que Él es Adonai, mi único. Dice Éxodo, Shemot capítulo 20. Recuerden, yo soy Adonai, yo soy Hashem, el que lo saqué de la condición de esclavitud. No hay otro Dios. Y aquí la palabra Dios se refiere, no puedes hacer idolatría de una cultura. ¿Cuántas personas hoy están en el estudio de la palabra y sin embargo en su billetera cargan el billete de $1 de buena suerte? O cargan el amuleto, o cargan la cintica con el puntico rojo para el mal de ojo. Yo no sé cuántas otras cosas. ¿Cuántos hoy todavía llevan la cadena con el Cristo crucificado, etcétera? Entonces, dice aquí, yo sé que no hay ningún otro Dios. Es decir, no tengo idolatría por ninguna otra cosa distinta en mi vida que no seas tú. Yo soy el que te sigue porque tengo fidelidad para contigo. Ni obras iguales que otro puede hacer. Nadie puede hacer lo que tú has hecho para mi vida. Ahora, verso 16, permítame, lo leo aquí en el original. El verso 16. ¿Están conmigo en el verso 16? Dice,
Es que como esto se lee al revés, queda uno como perdido aquí. Hasta eso tenemos que aprender. El verso 16. ¿Lo tienen? Dice, mírame y ten misericordia de mí. En el texto original dice, dirígete a mí, tu siervo tuyo, para agradarte. Observen, para agradarte. Aquí nos pusieron la palabra misericordia. Mírame y ten misericordia de mí. Aquí en hebreo dice, dirígete a mí, tu siervo, y dame gracia. Dame gracia. Observen, una cosa es la misericordia, lo vimos la semana anterior, la palabra rajem, y vimos que es cooperación, solidaridad, pero aquí otra cosa es la gracia. Y a nosotros nos enseñaron que la gracia es un asunto del nuevo pacto o el Nuevo Testamento, el Brit Hadasha, y que en el antiguo pacto no existe la gracia por ninguna parte. Y la gracia empieza desde Bereshit capítulo 1, verso 1, y creó Adonai los cielos y la tierra. Por la gracia de él los creó. Amén. Da tú a tu siervo y guarda al hijo. Escuchen esto tan interesante. Voy a dejar una tarea. Atención a esta tarea, por favor, escríbala. En el capítulo 86 de Salmos, en el verso 16, si usted lee detenidamente, lo voy a leer en español en esta versión, dice, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. ¿Qué es poder? Hechos capítulo 1, verso 8. Los hermanos de Colombia, no sé si en otros países existe este refrán, Pastor Jorgito se acordará. En Colombia usamos una comunicación de saludo y decimos, hola Jorge, ¿cómo estás? Y pues bien, hermano, aquí he hecho un 8. Aquí he hecho un 8. No sé, hermano Leo, si todavía se funciona eso, ¿verdad? En Colombia decíamos, ¿y cómo estás, hermano? Aquí he hecho un 8. Y cuando estás hecho un 8, si tú vas a Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder. De esa manera me aprendí esa cita bíblica. Hechos 1:8 dice, cuando te dicen, ¿cómo estás? No, aquí he hecho un 8. Ah, Hechos 1:8. ¿Estás afligido? ¿Estás menesteroso? ¿Estás en situación crítica? Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Ruach HaKodesh. Amén. Y aquí entonces David dice, da tu poder a tu siervo. ¿Qué le está diciendo? Dame de Ruach HaKodesh sobre tu hijo y guarda al hijo de tu sierva. Présteme atención a ese texto. El hermano Luis Rodríguez, Luchito, yo le digo Lucho cariñosamente, los hermanos pues ya se acostumbran. El hermano Lucho, cuando él tiene una frase muy particular y él dice, aquí como el hijo de la mamá. Luchito, ¿cómo es que tú dices? ¿Hijo de tu mamá? ¿Hijo de la mamá? ¿O hijo de mi mamá? El hijo de mi mamá. Sí, él repite con mucha frecuencia eso. Es que el hijo de mi mamá tal cosa, el hijo de mi mamá tal cosa. Y aquí lo vemos. Esto es una cosa tica, dice. Y guarda al hijo de tu mamá. Guarda al hijo de tu sierva. La pregunta es para la tarea. Y guarda al hijo de tu sierva. Observe, está diciendo como Lucho. Guarda al hijo de mi mamá. Guarda al hijo de mi mamá. Esto es una cultura tica. Y guarda al hijo de mi mamá. Observen. ¿Quién fue la mamá de David? Atención. No como lo muestran en la película, porque en una película dan el nombre de Isaí, el papá, y dan un nombre de una persona que dicen que es la mamá. Pero en los textos bíblicos, siempre que se habla de la mamá de David, nunca, hasta donde hemos leído, por favor ayúdenme, si estoy equivocado, corríjanme, por favor, nunca aparece el nombre de la mamá de David. Esto es un misterio maravilloso de estudiar. Solamente cuando se habla de la mamá de David, siempre aparecerá, guarda al hijo de tu sierva. Qué interesante. Guarda al hijo de tu sierva. No se menciona el nombre de la mamá. Yo estuve buscando en varios textos la genealogía de David y en todas las genealogías de David que encontré, solamente aparece hijo del papá, Isaí y sus hermanos, nacido en tal parte, en tal fecha, en tal día, tal hora, todo. Pero nunca aparece el nombre de la mamá.
Hay algunos investigadores que han hecho genealogías y eventualmente han podido llegar seguramente a encontrar un nombre, pero ese nombre aún todavía no tiene el 100% de credibilidad. Y esto solo para mencionar esto. Guarda al hijo de tu sierva. Miren qué interesante. Haz conmigo señal. Esa palabra señal aquí, en el verso 16, dice, haz conmigo un gesto. Haz conmigo un gesto, porque también nosotros en el Evangelio aprendimos, recuerden, Señor, dame una señal. Señor, ¿me debo mover de ciudad? Señor, dame una señal. Yo lo hice. En una experiencia personal, cuando salíamos de Colombia y el Eterno nos dio la oportunidad de venir a este país, ¿cuál fue el ofrecimiento? Venir a los Estados Unidos de América a tomar una obra y reemplazar a un pastor. ¡Wow! En ese mismo momento tenía otro ofrecimiento laboral extremadamente importante, muy importante, una gran oportunidad de trabajo. Justo se presentó el día que me hicieron el ofrecimiento ministerial. Justo ese día se presentó una grandiosa oportunidad en una empresa multinacional de mi país. Y yo estaba en esa lucha entre el ministerio en el que no me ofrecían $1 y entre una empresa multinacional que me ofrecía una gran cantidad de dinero. ¿Cuál escoger? Entonces yo le dije, Eterno, dame una señal, porque aquí dice, David le dijo, dame una señal. Y yo dije, pues, dame una señal. Entonces, no me dio una, me dio muchas. Vino un domingo a las 9 de la mañana a mi casa, un pastor amigo mío que hacía mucho tiempo no veía y se le ocurrió llegar ese día a mi casa. ¿Y usted qué hace aquí, pastor? Me dice, hermano, vengo con una palabra del Eterno. Bueno, no me dijo del Eterno, vengo con una palabra de Dios para decirte que prepara tus maletas y salgas porque el Eterno te va a llevar para otra nación. ¡Wow! ¿Qué más señal que esa? Un hombre que hace tanto tiempo yo no veo y de pronto aparece en la puerta de mi casa un domingo, va para su congregación, se desvía la ruta a mi casa y viene con una palabra. Llego un día a mi casa, un día viernes, a los 2 días siguientes, fue el viernes primero, vengo a mi casa de la universidad y encuentro un vehículo parqueado allí en mi casa, un vehículo muy elegante, muy suntuoso. Qué raro, ¿quién puede ser? Cuando entro a mi casa hay una persona, una mujer, no la reconocí en el momento y de pronto me dice, mira, no, ustedes no me recuerdan, yo soy tal persona. La había conocido hace 3 o 4 años en una reunión de matrimonios que habíamos compartido con mi esposa en Villavicencio, los hermanos de Colombia saben, a unas 3 horas de Bogotá, y la vimos un día por unas 2 horas. Yo que iba a recordar a esa señora. Dice que nos buscó por acá, por allá, por aquí, por allá, por congregación, por un lado, por otro, no se encontró. Llegó a mi casa. ¿Por qué llegó a mi casa? Porque el Eterno me mostró en un sueño que yo debía buscarlos, venir a su casa y decirles que es tiempo de que se preparen porque Dios los va a llevar a otra nación. ¡Wow! Dios, pero ¿qué es esa señal? Y entonces yo dije, no, se cumplió la primera, se cumplió la segunda. Señor, dame una tercera señal. Si me das una tercera señal, yo creeré que lo que estás diciendo es verdad. Y entonces le dije al Señor, mire, la tercera señal que yo te pido es esta, que todas las cosas que yo tengo en casa se puedan vender o salgan rápido porque yo necesito desocupar la casa. Al siguiente día la vecina compró la nevera, el vecino compró el carro, el otro vecino compró aquí, el otro, y finalmente llegaron mis amigos, mis hermanos, mi familia, todo el mundo, y la casa se desocupó. Entonces las señales se cumplieron, ya no tengo ni dónde dormir, las señales se cumplieron. Entonces nosotros nos acostumbramos en el Evangelio a pedir señales. Padre, si esta de ser mi esposa, dame una señal, que mañana venga vestida de rojo. Y cuando entró a la iglesia, la que estaba vestida de rojo era la esposa del pastor. No, pastor, no, padre, esa no. Entonces, ten cuidado con las señales porque las señales nos pueden direccionar mal. Aquí en el original dices, dame un gesto, dame una expresión, Eterno, que yo sé que estás atendiendo mi clamor. ¿Vamos bien? Avancemos. Amén. ¿Perdón? Disculpa que lo interrumpa, mi hermano. Hizo como Gedeón. Gedeón le puso un vellón al Señor y después dijo, bueno, ¿ahora qué es? Claro. Y si nosotros miramos, observen que la palabra señal y la palabra gesto parecen similares, pero tienen sentidos distintos. Yo me explico, hermanos. Esta semana pasada salí con mi familia aquí cerca a un parque, aquí a los hermanos de aquí de Carolina del Norte saben, aquí a unos 15 minuticos, 20 minutos de mi casa, y fuimos a caminar por la montaña, el río,
Qué experiencia más hermosa. Y pude hacer allí lo que se llama hipodedut. Hipodedut, hablar con Dios, caminar muy adentro de esa montaña, en una pendiente impresionante, subir allí. Wow, mis piernas están todavía muy adoloridas. Y en la privacidad de estar solo en esa montaña, levantar mis brazos y clamarle a Dios a grito entero y decirle: Padre, te doy gracias porque me das la vida, mi esposa, mi hogar, mi familia, aún en medio de este virus, de esta contaminación y de todo esto, nos has guardado, la Keilah, los hermanos, amén. Y empezar a hablar con Dios. Y qué gesto me dio el Eterno. Empiezas a escuchar el canto de los pajaritos, empiezas a escuchar el murmullo del río y tú empiezas a decir, sin lugar a dudas, Adonai está aquí. Amén. Cerremos, vamos cerrando. Haz conmigo gesto para bien y vean los que me aborrecen. Observen esto. Y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Adonai, me ayudaste y me consolaste. Wow, ya son 10 minutos de más, no quería pasarme, pero terminemos acá entonces, es con esto. ¿Cuánta gente estaba aborreciendo a David? ¿Cuánta gente hoy nos puede aborrecer porque predicamos la palabra, la Torá? ¿Cuánta gente hoy nos puede aborrecer porque estamos desarrollando nuestro tiempo de Shabbat? ¿Cuánta gente que nosotros conocimos, nuestros mejores amigos, los más cercanos en la reunión del Evangelio, saben que estamos hoy en Torá y sencillamente nos pusieron una X y nos eliminaron por completo del grupo de amigos, del grupo de hermanos de la Keilah, de la congregación que ama a Jesús? Y nos eliminaron simplemente porque estamos estudiando Torá. Entonces aquí, si usted observó el Salmo 86, note que David en todo el Salmo 86 lo único que está pidiendo a Adonai es clamando por gracia y clamando por misericordia y clamando para que él sea usado como un siervo, para que la confianza que él tiene en Adonai sea reflejada de tal manera que todos aquellos que se han levantado contra él, dice la palabra al cierre, sean avergonzados. Sean avergonzados. Que si alguien se levanta contra ti, que si alguien se levanta contra tu ministerio, que si alguien se levanta contra tu estudio de Torá, que el Eterno envíe sobre ti un gesto que haga que todos los demás sean avergonzados. Porque yo solamente te puedo alabar, porque yo solamente puedo confesar que tú eres el Rey, que tú eres todo, porque yo solamente sé que absolutamente tú estás conmigo. Y permítame cerrar con esta palabra. Si ustedes notaron en el verso 14, creo que lo pasé muy alto o no lo leí, no sé. Oh Dios, verso 14. Oh Elohim, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos, han buscado mi vida. Aquí la palabra para este texto en el original, en el hebreo, permítame lo leo. En el original hebreo aquí la palabra es sedim. Y la palabra sedim no habla de soberbios. Una cosa es ser soberbio, que es bueno definirlo. Léalo, por favor. ¿Qué significa ser soberbio? Y la palabra sedim aquí en el texto que estamos leyendo en el Salmo 86, utilizada aquí es los dolosos. ¿Quiénes son los dolosos? Los malintencionados. En el derecho penal existe una figura que se llama el dolo o la intención. Cuando una persona provoca un accidente, va en su vehículo y atropella a alguien, se produce una muerte, un accidente de tránsito. No fue doloso, no fue su intención, simplemente se ocurrió el accidente. Eso se llama que no hay intención. Pero cuando toma un arma y dispara puntualmente a una persona y le quita la vida, hay una intención, hay un sedín, es decir, hay un hecho doloso. ¿Qué nos está diciendo en esta porción del capítulo 86, verso 14? Dice que todos los soberbios que se levantaron contra mí, es decir, todos los malintencionados, los que se dirigieron contra mí con intención de dañarme, con intención de quitar mi vida, los que se levantaron y conspiraron contra mí, entonces te pido hoy que delante de ellos sean avergonzados. Y si usted notó el Salmo 86, el rey David lo único que está pidiendo en todo el proceso
Él no está pidiendo dinero. Él dijo, soy afligido y menesteroso, pero nunca dijo, dame dinero, dame posesión, colócame riqueza, dame prestigio, dame renombre. Solamente dijo, dame gracia, ten misericordia de mí y lléname para ser tu siervo y que mi garganta reciba alegría, es decir, que en mi nefesh haya vida para poderte servir y para poderte agradar. Hermanos, el tiempo se nos pasó muy rápido. Espero que el Salmo 86, aunque fue a la velocidad de la luz, hayamos podido comprenderlo un poquito mejor con los detalles de ciertas palabras que estamos estudiando hoy. No sé si quedan unos minuticos para alguna inquietud, algún comentario, por favor. Pastor, ¿qué tarea nos deja para esta semana? Sí, entonces, la tarea, recuerda, buscar el nombre de la mamá, mirar la genealogía de David y establecer si realmente, bíblicamente, encontramos el nombre de ella, de esta mujer, de la sierva. Recuerden lo que leímos en el verso 16. Guarda al hijo de tu sierva, guarda al hijo de mi mamá, guarda al hijo de mi mamá. Es muy interesante eso, porque entonces la pregunta sería, ¿por qué razón en la Biblia no encontramos, puede ser que esté, hay que buscar, pero parece que no? ¿Por qué no encontramos el nombre de la mamá del rey David? ¿Cuál será el sentido? Porque nada se sucede en la Biblia por casualidad. Si el nombre de ella no aparece, por ejemplo, ¿por qué aparece el nombre de Rabab, la mujer prostituta? ¿Por qué aparecen nombres que uno dice, pero por qué aparecen nombres? Por ejemplo, acabamos de ver la parashá Coré o Corá. ¿Cómo es que la Biblia se toma el tiempo de enseñarnos un parashá Corá de un hombre totalmente revolucionario, contrario, en contra de todo el propósito de Dios? ¿Cómo es que ese pueblo dañó tan profundamente a Israel y sin embargo la palabra se toma el tiempo de entregarle una parashá completa? Es interesante. Hay detalles interesantes. Por ejemplo, en el parashá de hoy, en el parashá de esta semana, que es Jacob, nos damos cuenta que muere Miriam y muere Aarón. Miriam, la profetisa, la hermana de Moshe, muere. Y simplemente el texto dice, murió y la sepultaron. Punto. No dice nada más. Pero murió Aarón y dice, murió Aarón y todo el pueblo de Israel por 30 días lloró profundamente la muerte de Aarón. O sea, ¿nunca lloraron a Miriam? Obviamente que sí, pero la Biblia no lo dice. Entonces tenemos que entender por qué no se tomó el tiempo de explicar la muerte de Miriam y sí se toma el tiempo de explicar la muerte de Aarón. Y es una contrariedad porque muere Moshe y cuando Moshe muere simplemente dice, y murió Moshe y su cuerpo no aparece. Y no más, no dice nada más. ¿Cómo es que a Moshe, al hombre humanamente hablando, más elevado que la Biblia nos puede mostrar por encima de cualquier hombre? En la Biblia, Moshe es el máximo. Y sin embargo, la Torá simplemente dice, murió y su cuerpo no apareció. Punto. Es todo lo que dice. Entonces, ¿por qué no se le dio el honor de muchos detalles? No, simplemente murió y se acabó. Entonces, ¿por qué no aparece el nombre de la mamá de David? ¿Cuál sería el sentido profundo, espiritual de esa razón? Esa puede ser una buena tarea para que consideremos para la próxima semana. Amén, mis hermanos. Amén. Todos en amén. Amén. Muy bien. Hermano Germán, por favor, despídenos en oración ya para terminar. Después de que terminemos, yo voy a estar aquí unos minutos más. Si alguien quiere quedarse, pues conversemos otro poquito, pero para cerrar ya la enseñanza de esta mañana. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, yo vengo de la iglesia evangélica y bueno. Entonces, Dale. Bueno, Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza y de tu palabra, Señor, nos has llenado, has refrescado nuestra garganta, has refrescado nuestra alma, has llenado de vida nos ha llenado de vida, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias nuevamente, Señor. Amén. Muy bien. Hola, hermano Henry Chalón. Permítame un momentico.
quería agregar algo, mis hermanos. Tal vez la gente de la se encuentra